Hola, buenas tardes. Estamos en martes ya. Todos los días lo decimos como para recordar y ubicarnos, ¿no es cierto?, en este tiempo diferente que estamos viviendo, que creo que ya nos hemos acostumbrado. Pero mientras podamos seguir 117 emisiones de Abrir la Biblia, gracias a Dios, en el día de hoy. Así que seguimos adelante con más temas que van apareciendo, ¿sí? Yo le pido al Señor que me muestre cosas que sean buenas, a veces son ideas, a veces es recorrer algo, y estoy preparando las próximas ya. Y alguien me preguntó, ¿no se acaba la Biblia? No, ¿qué se va a acabar? Tiene para meses todavía, ojalá que no, pero la Biblia sigue, la Biblia tiene material. Bueno, ayer dejamos un pedacito de Jueces capítulo 4, 5, porque en 4 teníamos la historia de Débora, la mujer de esta guerrera, profetisa y juez de Israel. En el 4 la parte en prosa y en el 5 la parte de ese canto que ella con Barak, guerrero también bravo y valiente, que una vez que se sacó el susto de entrada, evidentemente con el apoyo de Débora, fueron una dupla excelente. No tenemos idea si peleó también Débora, no sabemos. Lo que sabemos es que festejaron la alegría, la bendición, el triunfo, los dos juntos con este canto. Bueno, habíamos llegado al 11b, donde había hablado acerca de los guerreros, y ahora viene, el tercero, era la apelación lo que tengo anotado, apelación al ejército, ¿no? En el 11b, 5, Jueces 5, 11b, dice, entonces el ejército del Señor descendió a las puertas de la ciudad. Y el ejército del Señor eran esos 10.000 de Zabulón y Neftalí. Espero que estén aprendiendo, recordando las 12 tribus, porque por lo menos 9 tribus van a ser destacadas en los versos que siguen. Despierta, despierta Débora, despierta y entona una canción. Levántate, Barak, lleva cautivos a tus prisioneros, oh hijo de Aionán. Como si fueran distintas estrofas de este canto en el cual ahora nos encontramos así, como si el pueblo estuviera alentándolos y animándolos, y ya habla de llevar cautivos a los prisioneros, habían terminado, este era el canto de victoria. Bueno, y en el 13 sigue, los sobrevivientes descendieron con los nobles, el ejército del Señor vino a mí con los valientes. Ahí toma de nuevo la primera persona Débora. Algunos venían de Efraín, tribu del centro, cuyas raíces estaban en Amalek. Benjamín, tribu del centro también, estaba con el pueblo que le seguía. Desde Maquir bajaron capitanes, desde Zabulón, casi al norte, los que llevan el bastón de mando. Con Débora estaban los príncipes de Isaacar, Isaacar un poquitito al sur de Zabulón. Isaacar estaba con Barak y tras él se lanzó hasta el valle. En los distritos de Rubén hay grandes resoluciones. ¿Por qué permaneciste entre las fogatas escuchando los silbidos para llamar a los rebaños? En los distritos de Rubén hay grandes titubeos. No me queda claro si Rubén participó o no participó, porque Rubén estaba muy lejos. La tribu de Rubén estaba del otro lado del Jordán, a la altura más o menos del Mar Muerto, lejos, estábamos en el norte de la batalla. Pero Galaad habitó más allá del Jordán. Y Dan, ¿por qué se quedó junto a los barcos? Más adelante, unos capítulos más adelante de Jueces, dice que la tribu de Dan se corrió más al norte, cambió de lugar. Eso es una de las indicaciones del libro de los Jueces. Aser, otra, se quedó en la costa del mar, porque estaba sobre el mar Mediterráneo. Permaneció en sus ensenadas. El pueblo de Zabulón arriesgó la vida hasta la muerte misma, a ejemplo de Neftalí
en las alturas del campo. De manera que, evidentemente, Neftalí y Zabulón fueron las dos tribus que defendieron su frontera. Y, bueno, los otros también tuvieron su parte. Y de paso hay algún reprochecito, alguno que parece que no colaboró. Y después viene 19, la batalla. Acá tenemos la descripción de la batalla. Los reyes vinieron y lucharon junto a las aguas de Megido. Los reyes de Canaán lucharon en Tanac, pero no se llevaron plata ni botín. Desde los cielos lucharon las estrellas, desde sus órbitas lucharon contra Sísara. El cielo participaba, claro que sí, si Dios estaba con ellos. Marcha, alma mía, con vigor. Me encanta esta frase, ¿eh? Marcha, alma mía, con vigor, alentándose a la batalla. Resonaron entonces los cascos equinos, galopan sus briosos corceles. Maldice a Meroz, dijo el ángel del Señor, maldice a sus habitantes con dureza, porque no vinieron en ayuda del Señor y sus valientes. Ahí hubo un grupo que se quedó. Y ahora vienen, hasta el final, los dos relatos que teníamos en la parte de prosa. Sea Jael, esposa de Eber el Kenita, la más bendita entre las mujeres que habitan en carpas. Sísara, yo quisiera no leer esto, pero bueno. Sísara pidió agua, Jael le dio leche, en taza de nobles le ofreció leche cuajada. Su mano izquierda tomó la estaca, su mano derecha el mazo de trabajo, golpeó a Sísara, le machacó la cabeza y lo remató atravesándole las sienes. A los pies de ella se desplomó, allí cayó y quedó tendido. Cayó desplomado a sus pies, allí donde cayó quedó muerto. El mismo relato que hay en prosa en el capítulo anterior. Y después que viene el otro, ese no lo leí ayer. La madre de Sísara, la madre del muerto. Por la ventana se asoma la madre de Sísara. Tras la celosía clama a gritos. ¿Por qué se demora su carro en venir? ¿Por qué se atrasa el estruendo de sus carros? La más sabia de sus damas le responden y ella se repite a sí misma. Seguramente se están repartiendo el botín arrebatado al enemigo. Una muchacha o dos para cada guerrero. ¿Cómo le importaba la vida del hijo? Estaba preocupado del botín que iba a traer. Tela de colores, como botín para Sísara, una tela, dos telas de colores bordadas para mi cuello. Todo esto como botín. Tremendo. Bueno, y el final con el que Débora y Barak cierran es: así perezcan todos tus enemigos, oh Señor. Pero, menos mal que hay una palabra que libera de esta atmósfera cruenta. Pero los que te aman sean como el sol cuando sale en todo su esplendor. La gloria para el Señor. Y en prosa nuevamente, el capítulo 5 de Jueces termina: entonces el país tuvo paz durante 40 años. Un comentarista, porque qué casualidad, ¿no? Otoniel 40, Ahod 80 y Débora 40, que el número 40 era como un número convencional como para mencionar, digamos, como una generación, ¿sí? Así que no lo sé cuánto fue, no hay más datos que eso, pero resulta muy sorprendente 40, 80, 40. Bueno, así termina, después sigue Gedeón. Hay páginas muy lindas en Jueces y hay otras así, muy de guerra, muy violentas, muy crueles. Muy bien, yo digo, vamos a terminar esta serie de cánticos con el cántico de Miriam, ¿sí? En el libro de Éxodo. Y me encontré con una sorpresa, así que vamos a leerlo, pero está el cántico de Miriam también. Como hacemos siempre, el canto dice cántico, el cántico está en el capítulo 15, pero no podemos ir sin entender el trasfondo. En el capítulo 12 de Éxodo tenemos la Pascua y se está viniendo la salida, la liberación del pueblo esclavo de Egipto, ¿sí?
largo capítulo, el 12, donde dice cómo Dios los protegió para cuando viniera el ángel de la muerte sobre los primogénitos, y después está contado el Éxodo, en el 13, fíjense, nosotros tenemos que en el capítulo 20 recién vamos a tener al pueblo en el monte Horeb para recibir los mandamientos, pero antes de salir el Señor les dio indicaciones y los llevó a esa adoración previa para, como siempre, rendir el honor al Señor. En el 13-17 tenemos el paso del Mar Rojo, y en el 14 todo el relato tremendo del milagro de las aguas que se retiraron de esa parte del Mar Rojo, en Gosén, por donde cruzaron para iniciar el camino a la tierra prometida. Me gustó mucho haber leído en algún lado que cuando la famosa telenovela Moisés, que fue el año pasado, el anterior, cómo hicieron para la retirada de las aguas. Habían tomado película de las cataratas del Iguazú y las habían dado vuelta de manera que pareciera ese mover tremendo de las cataratas, parecieran las aguas que se levantaban y se abrían. Bien, entonces, después de ese momento, el capítulo 14 termina. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. Cierre de una de las epopeyas más impresionantes del Antiguo Testamento y de las cosas grandiosas que el Señor hizo. En el 15 entonces tenemos, Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor que a la letra decía, ¿sí? Ya la vamos a encontrar a Miriam, no se preocupen, Miriam estaba ahí también. Este era el cántico de Moisés, no sé por qué se hizo famoso más el de Miriam. Muy bien, pensemos entonces, acá en el de Débora eran dos cantando, acá dice Moisés y los israelitas entonaron un cántico, no sé cómo hacían, no creo que se repartieran las hojitas para los miles que estaban ahí, pero de alguna manera entonaban este cántico. Cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Y el Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Seguimos siempre con esta forma de la poesía hebrea de los versos paralelos. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el Mar Rojo. Las aguas profundas se los tragaron, como piedras se hundieron en los abismos. Y acá hay un espacio, un espacio en blanco, por lo cual debió haber sido considerado eso una estrofa, que termina con una comparación. Las aguas profundas se los tragaron, como piedras se hundieron en los abismos. Parece un relato fantástico, ¿no es cierto? De ciencia ficción. Estas frases da la tentación de decir fueron sacadas de los salmos. No, los salmos copiaron estas frases o recordaron estas frases porque esto de Moisés fue mucho tiempo antes, ¿sí? Pero qué hermosa esta alabanza de el Señor es mi fuerza, mi cántico, Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré, es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Momento, es decir, como para quedarnos en estos momentos de alabanza, de gratitud. Si no hubieran tenido gratitud después de la salvación de, ¿cuántos años? 400 años de esclavos en Egipto, cada vez más cruelmente tratados, y más explotados, y habían logrado
la libertad. Sigue en el versículo 6, tu diestra, Señor, reveló su gran poder, tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Y acá tenemos un antropomorfismo, ¿no? Darle a Dios características humanas, y la diestra de Dios es como la mano fuerte, pobres los zurdos, ¿no? Pero siempre se habla de la diestra del Señor como la fuerza de Dios guerrero poderoso. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes, diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como rastrojo. Otra comparación muy clara, el rastrojo que se quema fácilmente ante el fuego. Bastó un soplo de tu nariz. Bueno, yo no me acuerdo muchos versículos que hablan de la nariz de Dios, sí, mucho de la mano, del brazo, pero este también de la nariz, con esa idea de que Dios sopló, como sopló al comienzo de la creación. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas olas se irguieron como murallas, se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar, quietas en el fondo del mar, y el resto brotó. Segunda estrofa, porque termina también con una comparación. Las olas como murallas. Antes las aguas como piedras se hundieron, acá se hirieron como murallas. Dos momentos de las aguas, bajando y subiendo. 9. Iré tras ellos y les daré alcance, alardeaba el enemigo. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. Tercera comparación, y pareciera que acá termina otra estrofa. Pero después no vi que hubiera de esta misma manera así comparaciones, ¿no? Como piedras, las aguas, como murallas se hirieron y acá se hundieron de nuevo, porque acá terminó todo. Como un soplo tuyo se los tragó el mar, se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. Este relato es verdadero, pero literariamente es precioso, precioso la manera. Poeta Moisés también, esto era de un poeta excelente. 11, versículo 11. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? Me parece que este es el centro, el centro. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Qué reconocimiento, nos impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Pero tu gran amor, por tu gran amor, guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Acá hay de nuevo dos paralelos, pero no dicen lo mismo, dicen dos cosas muy importantes. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. ¿Sí? Toda la victoria era por el rescate, pero la convicción al menos de Moisés, y lo que sentía el pueblo en ese momento era que era amor de Dios para su pueblo. Y después, sí, por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Ese era el espíritu con el que encaraban 40 años de caminata que les esperaban por haber sido tan cabezas duras, ¿sí? Las naciones temblarán al escucharlo. La angustia dominará a los filisteos. Los jefes edomitas se llenarán de terror. Temblarán de miedo los caudillos de Moab. Los cananeos perderán el ánimo, pues caerá sobre ellos pavor y espanto. Por tu gran poder, Señor, quedarán mudos como piedras. Acá aparecen las piedras otra vez. Quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece.
en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. Esto es profético. Acá hay al Moisés profeta. Acá hay que agarrar de nuevo el mapa para poder entender lo que acá dice, porque si uno lo lee así de pasadita, las naciones temblarán al escucharlo. ¿Y cuánto conocería Moisés de todos los pueblos que habitaban en Canaán? Es posible que él haya estado en sus andanzas cuando estaba cuidando ovejas, o eran muy famosos en Egipto los pueblos de Canaán, porque el recorrido por el territorio que luego sería Israel por Canaán, de los mercaderes entre Egipto y los pueblos del oriente, era pasar por ahí, por el territorio de Canaán. Dice, las naciones temblarán al escucharlo, la angustia dominará a los filisteos. Los filisteos eran prácticamente el primer pueblo que aparecía sobre el mar Mediterráneo, a la izquierda, esa franja de la llanura de los filisteos, con lo cual los israelitas pasaron toda la vida peleando, hasta hoy, en la franja de Gaza es. De manera que lo primero que Moisés toma en cuenta es el hecho de, dice, la angustia dominará a los filisteos, por temor al avance del pueblo. Los jefes edomitas se llenarán de terror. Edom, a la derecha, del otro lado del Mar Muerto. ¿Se acuerdan de Edom? Los descendientes de Esaú. Aquellos del pueblo de los cuales los profetas menores que leímos, por lo menos Nahum, creo que era Nahum, estaban peleando y Dios había ya bajado ya su mano contra esos pueblos totalmente idolátricos, que en un tiempo fueron de la familia troncal del pueblo que Dios estaba formando. Los jefes edomitas se llenarán de terror, temblarán de miedo los caudillos de Moab. Encima de Edom estaba Moab, a la derecha siempre del Jordán y del Mar Muerto. ¿Se acuerdan de Moab? Descendiente de Lot. Otra vez volvemos con lo mismo, pero es tan importante que entender que todo esto cruza el Antiguo Testamento para mostrar lo que Dios esperaba y lo que los hombres hicieron. Y después finalmente los cananeos perderán el ánimo. Ya vimos en el tiempo de los jueces como los cananeos rodeaban todo el norte y parte del este también. Pues caerá sobre ellos pavor y espanto. Por tu gran poder, Señor, quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Estas frases del tiempo de Moisés sorprenden, porque después eran las frases que estaban en el Deuteronomio y que estaban en los Salmos y más adelante, pero ya lo tenían tan claro Moisés de lo que significaba. En realidad porque Moisés era el que había estado cerca de Dios, todavía no había subido al Sinaí y a todo lo que le esperaba de cercanía con el Señor, pero sí había estado en todos los preparativos y los encuentros y las peleas con Faraón y el pasar todas las plagas y todo, porque había llegado a entender desde la zarza ardiente de que Dios tenía un propósito para este pueblo. Se había perdido, desde la dinastía de Jacob se había perdido hasta que Moisés recupera todo eso. Bueno, así que le dice al Señor, tú los harás entrar, los plantarás en el monte que te pertenece, el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. Y ahí es donde dije que era profeta, porque el santuario va a ser sobre el monte Sión, Jerusalén. Y dice, en el monte que te pertenece. Y ahí estaban los jebuseos, Jebús, como se llamaba ahí, la ciudad que había, que después iba a ser Jerusalén. De manera que estaba visualizando Moisés todo lo que iba a llegar a pasar. Creo que todavía lo que no sabía era el tiempo que iban a tardar, ¿sí? Pero este recorrido
esta mano de Dios, es para pensar que a veces las cosas tardan mucho. En ese momento ellos creían que ya estaban en Canaán, y sin embargo tenían un recorrido tan largo por las piedras que encontraron el camino y que no supieron derrotar con la ayuda de Dios. Bueno, y ahí termina diciendo en el 18, el Señor reina por siempre y para siempre. Fe total desplegada en ese momento. Y Miriam, los versículos siguientes dicen: cuando los caballos y los carros del faraón entraron en el mar con sus jinetes, el Señor hizo que las aguas se les vinieran encima. Está de nuevo el relato. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, no sé por qué no dice de Aarón y de Moisés, pero que eran hermanos, todo el libro, todo lo que sigue, y lo que hemos visto en Números hace un tiempito, eran hermanos, pero acá dice Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta y mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando panderetas, Miriam les cantaba así: canten al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Si yo fuera Alejandra Begeman, agarraba ahora la guitarra y cantaba. Hace muchísimo que no cantamos Te echó al mar, que era una maravilla, le vamos a decir al pastor Sebastián. De ahí es la canción, es lo que cantó Miriam. Y Miriam, ¿por qué? ¿Cómo empezó Moisés? Cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Es el mismo canto. Por lo cual, con esa división antigua que había de los hombres por un lado y las mujeres por otro, y Miriam bailando y tocando con las mujeres, dice, con las panderetas, el mismo canto, posible que hubiera canto por un lado y canto por el otro, este mucho más divertido, con baile, con panderetas, de manera que los dos hermanos estaban en un momento culminante previo a empezar a caminar rumbo primero al monte Sinaí, ¿sí? Es muy lindo ver los mapas, la Biblia de Estudio tiene los mapas, yo tengo acá todo el mapa del recorrido hacia el sur, hasta la punta de la península de Sinaí, apenas dejado Egipto, hacia el sur, donde está esa península, y se cree que cerca de la punta final estuvo el monte Sinaí, en medio de un desierto, y esa península era toda desierto, y de allí los esperaba ese largo recorrido que iban a tener. Esto hace pensar que a veces las cosas tardan hasta llegar, que hay mucha lucha, mucho trabajo, mucho ir y venir para llegar a los fines que tenemos, a los fines que el Señor ha propuesto. Pero nosotros ya sabemos que el pueblo pecó porque de estos momentos espirituales culminantes de relación sobrenatural con Dios, después aflojaban y se iban para atrás. Y tenían que ir y volver y volver. Siempre, como cada caso, cada incidente, cada momento que vemos en el Antiguo Testamento, siempre Dios se acercaba de nuevo y los levantaba y los ayudaba. Pero hoy pudimos ver en los dos cantos estos, el de Débora y Barak, el de Moisés, Miriam y todo el pueblo, momentos de gran alegría, de gran júbilo, de gran gratitud a Dios. Así que, bueno, precioso, lindísimo de haber ido tan atrás, hace mucho que no llegábamos tan atrás en el Antiguo Testamento, para seguir viendo lo que Dios hizo y sus hombres grandes también lo que hicieron. Muy bien, cerramos la Biblia, vamos a seguir mañana, vamos a seguir leyendo. Por favor, que en este tiempo, trabajando o no trabajando, todos los días tengamos nuestro tiempo de lectura de la palabra, porque estamos tan llenos de palabra con la programación, pero nada de eso reemplaza al tiempo solo en el cual nos ponemos con el Espíritu Santo a recibir directamente de la palabra de Dios. Nos vemos mañana. Que el Señor los bendiga.